En marzo de 1942, un tren con 997 mujeres llegó a Auschwitz. Entre ellas estaba una joven de 19 años llamada Elena Citronova. En cuestión de horas fue despojada de su ropa, de su cabello y de su nombre, reducida a un número grabado en su piel. El campo funcionaba como una máquina de exterminio precisa: hambre, trabajos forzados, selecciones y ejecuciones diarias. En ese escenario, la supervivencia era casi imposible. Sin embargo, un hecho inesperado alteró la rutina del campo. Un guardia de las SS se fijó en Elena. Lo que comenzó como una mirada se transformó en gestos que podían significar vida o muerte. ¿Cómo pudo surgir un vínculo en el centro del horror? ¿Qué riesgos asumieron ambos al sostenerlo? ¿Hasta dónde podía llegar esa protección dentro de un sistema diseñado para aniquilar? Antes del infierno, la caída de una familia judía en Eslovaquia. En la ciudad de Humenné, al este de Checoslovaquia, nació el 26 de agosto de 1922 una niña llamada Elena Citronova. La familia pertenecía a la clase media judía. Su padre trabajaba como cantor en la sinagoga local, lo que proporcionaba estabilidad económica y reconocimiento comunitario. En la casa convivían 4 hijos y desde temprana edad Elena mostró inclinación hacia el canto y la música, influenciada por el ambiente cultural y religioso de su hogar. En la Checoslovaquia de los años 20, la comunidad judía representaba una presencia significativa y diversa. Según el censo de 1930, en Eslovaquia vivían alrededor de 136.000 judíos, cerca del 4,5% de la población total. Se concentraban principalmente en Bratislava, Košice, Prešov, Nitra y pequeñas localidades del este como Humenné. Herederos de la diversidad del antiguo imperio austrohúngaro, coexistían corrientes ortodoxas, comunidades neológicas modernizadas y movimientos sionistas con vínculos hacia Palestina. La estabilidad democrática del período de entreguerras permitió a los judíos gozar de derechos políticos completos. En las ciudades se dedicaban a profesiones liberales como medicina, derecho, comercio y educación. En las áreas rurales participaban en el comercio agrícola y en pequeñas industrias locales. Existían periódicos en húngaro, alemán y eslovaco, testimonio de la multiculturalidad de estas comunidades. El contexto internacional se transformó a finales de la década de 1930. El ascenso de Adolf Hitler en Alemania y la expansión del antisemitismo en Europa Central alteraron la estabilidad regional. Los acuerdos de Múnich de 1938 obligaron a Checoslovaquia a ceder los Sudetes a Alemania, iniciando el desmembramiento del Estado checoslovaco. En marzo de 1939, Eslovaquia proclamó su independencia bajo la presión directa de Hitler. El nuevo Estado quedó bajo la presidencia del sacerdote católico Józef Tiso y el primer ministro Wojtek Tuka. Ambos instauraron un régimen autoritario pronazi que convirtió a Eslovaquia en aliado cercano del Tercer Reich. El gobierno adoptó rápidamente las directrices alemanas en política racial. En abril de 1940 se promulgó la primera ley de arianización. Esta normativa autorizaba la transferencia forzosa de propiedades y negocios judíos a manos de ciudadanos considerados arios. Funcionarios estatales, empresarios interesados y asesores alemanes supervisaron la confiscación sistemática. Miles de familias perdieron en pocas semanas sus medios de subsistencia y el patrimonio acumulado durante generaciones. La propaganda oficial acompañaba estas medidas con un discurso que presentaba a los judíos como explotadores económicos y enemigos del pueblo eslovaco. Los medios estatales difundían la narrativa de que su riqueza se había obtenido mediante la opresión de la población local. Wojtek Tuka, abiertamente filonazi, fue decisivo en impulsar esta línea. Hitler, en reuniones con políticos eslovacos, dejó claro que la fidelidad al Reich dependía de la aplicación de políticas radicales contra los judíos. El 28 de julio de 1940, en Salzburgo, Hitler organizó una conferencia con dirigentes eslovacos. El contexto era favorable para Alemania tras la caída de Francia y cuando la derrota del Reino Unido parecía cercana. El dictador exigió la expulsión de la facción moderada del gobierno y su reemplazo por radicales progermanos.
Insinuó que el incumplimiento dejaría a Eslovaquia a merced de Hungría, lo que llevó a los políticos eslovacos a aceptar el ultimátum. En septiembre de 1941, el gobierno de Bratislava emitió el Código Judío, compuesto por 270 artículos que regulaban todos los aspectos de la vida judía. Esta legislación, más extensa que la propia Constitución, se inspiraba en las leyes de Nuremberg de 1935. Prohibía matrimonios entre judíos y no judíos, los excluía de la mayoría de las profesiones, restringía su acceso a la educación, limitaba los horarios en que podían circular por las calles, impedía su asistencia a eventos públicos y los obligaba a portar la estrella amarilla. El código también anulaba deudas a favor de judíos, confiscaba las propiedades restantes y limitaba sus derechos económicos. Fue presentado como la legislación antisemita más severa de Europa en ese momento, reflejo del nivel de colaboración del régimen eslovaco con la política racial nazi. Cuando surgieron objeciones internas, Tuka declaró abiertamente que no era demócrata. Un censo realizado el 15 de diciembre de 1940 registró 89.000 judíos en el país. El siguiente paso del régimen fue negociar con Alemania su deportación. En marzo de 1942 se firmó un acuerdo entre Bratislava y Berlín para la entrega de ciudadanos judíos eslovacos. Eslovaquia se convirtió en el primer estado no administrado directamente por Alemania que aceptó deportar a sus propios ciudadanos. El acuerdo estipulaba que el Estado eslovaco pagaría 500 marcos del Reich por cada judío deportado, bajo el pretexto de cubrir costos de reeducación y reubicación. En total, el régimen de Tiso entregó 10 millones de marcos del Reich a cambio del asesinato de sus ciudadanos en campos de exterminio. La administración estatal quedó al servicio completo de las deportaciones. La Guardia Hlinka, milicia paramilitar del régimen, desempeñó un papel central en la captura y traslado de judíos. Sus miembros detenían familias, las concentraban en campos de tránsito como Sered, Nováky y Vine y luego las entregaban en la frontera a las autoridades alemanas. A los detenidos se les daban apenas unas horas de aviso, eran despojados de sus bienes, rapados y sometidos a registros. La Guardia aprovechaba su posición para cometer abusos adicionales contra mujeres judías. Entre marzo y octubre de 1942, aproximadamente 58.000 judíos eslovacos fueron deportados hacia los campos de la Polonia ocupada. La gran mayoría fue asesinada poco después de su llegada. De toda esa primera ola, únicamente 300 sobrevivieron hasta el final de la guerra. En ese contexto se encontraba la familia Zitrón en Humenné. En 1934, la hermana mayor de Elena, Rosika, había emigrado a Palestina junto a su esposo. Las dificultades para encontrar trabajo los obligaron a regresar en 1939. Cuando las autoridades comunicaron que jóvenes judías serían empleadas en programas de trabajo temporal, muchas familias pensaron que se trataba de medidas transitorias. El 25 de marzo de 1942 partió desde Poprad el primer transporte oficial de judíos eslovacos hacia Auschwitz. Viajaban 997 adolescentes y mujeres jóvenes solteras. Entre ellas se encontraba Elena Citronova. El tren llegó al día siguiente, el 26 de marzo, al campo de concentración y exterminio. Auschwitz, el primer transporte de mujeres hacia la muerte. El viaje desde Poprad duró un día completo en vagones de ganado. Las 997 jóvenes permanecieron de pie o sentadas en el suelo, con escaso aire, sin espacio para moverse y con agua insuficiente. Al descender en la rampa de Auschwitz, fueron rodeadas por hombres armados de las SS, perros adiestrados y gritos en alemán. El contraste con las promesas de un trabajo temporal se reveló de inmediato. Las prisioneras fueron conducidas a un proceso de registro sistemático. Debieron formar filas, entregar todas sus pertenencias y desnudarse para una inspección corporal completa. Sus cabezas fueron rapadas, se les aplicó una ducha colectiva con agua fría y recibieron uniformes usados de tallas inadecuadas. A cada una se le asignó un número tatuado en el antebrazo izquierdo. Desde ese momento Elena fue identificada únicamente por esa cifra en la maquinaria administrativa del campo. Auschwitz atravesaba una fase de expansión en la primavera de 1942.
El campo principal había sido construido en 1940 como centro de detención para prisioneros políticos polacos. Un año después se inició la construcción de Auschwitz II-Birkenau, destinado a convertirse en el principal centro de exterminio del complejo. Cuando Elena llegó, gran parte de Birkenau seguía en obra, levantada por la propia mano de obra esclava de los prisioneros. Elena fue asignada a un comando de trabajo al aire libre. Su primera tarea consistió en demoler edificios civiles polacos y retirar escombros de las áreas destinadas a la ampliación del campo. Estas brigadas operaban bajo la vigilancia de capos, prisioneros con autoridad sobre otros internos y de guardias armados de las SS. Las órdenes eran claras: trabajar sin descanso, cargar piedras, arrastrar materiales y limpiar terrenos señalados para nuevas construcciones. La jornada comenzaba antes del amanecer con el Appell, el conteo general en la plaza central. Las prisioneras permanecían de pie durante horas hasta que se verificaba el número total de internas. Luego recibían un desayuno compuesto por café aguado y un trozo pequeño de pan negro. El trabajo se prolongaba hasta la tarde, con una pausa breve al mediodía para un rancho de sopa de nabos o col diluida en agua. Las condiciones de alojamiento se caracterizaban por el hacinamiento extremo. Los barracones de madera carecían de aislamiento, con literas triples en las que se amontonaban decenas de mujeres. Cada prisionera disponía de un espacio mínimo para acostarse. El suelo era de tierra o de tablas mal ajustadas que dejaban pasar el viento. En invierno el frío atravesaba las paredes. En verano el calor resultaba insoportable. La paja que servía de colchón estaba infestada de chinches y piojos. Las enfermedades se propagaron con rapidez. La falta de higiene, el hacinamiento y la escasez de agua potable facilitaron brotes de tifus, disentería, sarna y tuberculosis. Elena y sus compañeras debían presentarse a las formaciones matutinas bajo la lluvia o la nieve, sin ropa adecuada. Durante estos conteos, muchas caían al suelo por debilidad y eran retiradas de la fila por otras internas. El hambre se convirtió en una condición permanente. La dieta diaria no alcanzaba las calorías necesarias para el esfuerzo físico de las tareas de demolición. Las prisioneras debilitadas buscaban cáscaras de patata en los cubos de basura o recogían granos caídos durante el transporte de alimentos. Quienes eran descubiertas recibían golpes públicos o perdían sus raciones durante varios días. Los castigos eran parte rutinaria del sistema. Un error en la alineación del conteo podía significar 20 golpes con un bastón. Ser sorprendida guardando un resto de pan o mostrando signos de debilidad durante el trabajo implicaba palizas públicas frente a las demás internas. Las capos ejercían violencia sistemática para demostrar autoridad ante los guardias de las SS. La muerte era visible de manera cotidiana. Mujeres demasiado débiles para trabajar eran golpeadas hasta perder el conocimiento o abandonadas hasta fallecer por agotamiento. Los guardias ejecutaban públicamente a quienes intentaban escapar o se retrasaban en sus tareas. Los cuerpos permanecían expuestos durante horas antes de ser retirados por otros prisioneros. Durante las demoliciones, Elena presenció accidentes mortales provocados por las condiciones laborales. Al derribar muros sin herramientas ni medidas de seguridad, varias compañeras fueron aplastadas por los escombros. Nadie podía apartarse de su puesto de trabajo. Quienes lo intentaban eran golpeadas por desobedecer. El sistema de deshumanización funcionaba a través de múltiples mecanismos. El tatuaje del número reemplazaba el nombre, el uniforme idéntico anulaba la individualidad y el rapado del cabello borraba toda apariencia personal. Los trabajos extenuantes reducían la capacidad de pensar más allá de la supervivencia inmediata. Los guardias gritaban órdenes en alemán, idioma incomprensible para muchas prisioneras. La rutina reforzaba un estado permanente de terror. Los conteos podían prolongarse durante horas como castigo colectivo. La arbitrariedad de las penas mantenía a las internas en incertidumbre constante sobre qué acción podía provocar violencia. La imprevisibilidad del destino impedía cualquier idea de estabilidad. Las ejecuciones públicas cumplían una función específica en la disciplina del campo. Una prisionera ahorcada por intento de fuga o fusilada por sabotaje debía ser observada por todas las demás. El objetivo era eliminar cualquier posibilidad de resistencia. Elena fue obligada a presenciar varios de estos actos en sus primeros meses en Auschwitz.
La administración mantenía registros detallados de cada aspecto: el número de prisioneras asignadas a cada comando, las muertes diarias por enfermedad o castigo y los informes de disciplina quedaban documentados en archivos burocráticos. Este control administrativo coexistía con una violencia arbitraria, creando un marco operativo preciso. La mortalidad entre las jóvenes del transporte inicial era extremadamente alta. En pocas semanas, decenas habían muerto por enfermedad, agotamiento o ejecución. Cada prisionera comprendía que su supervivencia dependía de factores externos y decisiones que no podía controlar. En sus primeros meses en Auschwitz, Elena pasó de ser una joven con aspiraciones musicales a una interna reducida a la supervivencia diaria. Su cuerpo se adaptó a la desnutrición crónica y sus manos quedaron marcadas por heridas permanentes. Aprendió a identificar señales que precedían a los castigos y a evitar llamar la atención. Su peso descendió drásticamente, pero logró evitar las selecciones que enviaban a las más débiles directamente a la muerte. Canadá, riqueza robada en medio de cenizas. En octubre de 1942, Elena Citronova fue trasladada desde los trabajos de demolición hacia un complejo de almacenes conocido entre los prisioneros como Canadá. El nombre evocaba la imagen popular de un país distante asociado a la abundancia. En un entorno de escasez absoluta, el término adquiría un significado particular. Allí se reunían y clasificaban los bienes confiscados a los deportados en el momento de su llegada al campo. Los almacenes estaban situados cerca de las rampas de Birkenau, donde cada día llegaban trenes con judíos, gitanos y prisioneros de otras procedencias. El procedimiento de confiscación seguía un patrón establecido. Los recién llegados eran divididos en dos grupos, la mayoría destinada de inmediato a las cámaras de gas y una minoría seleccionada para trabajos forzados. Antes de continuar, debían dejar su equipaje bajo la supervisión de guardias armados. Los deportados habían recibido instrucciones de que sus pertenencias les serían devueltas tras una supuesta desinfección. Por ello llevaban maletas cuidadosamente preparadas con ropa de repuesto, alimentos preservados, medicamentos, fotografías familiares, documentos y, en muchos casos, joyas ocultas o dinero en efectivo de diversos países europeos. Después de cada transporte, cuadrillas de prisioneros recogían el material abandonado en la rampa. Los equipajes eran trasladados en carretas hasta Canadá, donde se iniciaba un proceso de clasificación meticulosa que operaba como una cadena de producción. Las prendas se ordenaban por tipo y calidad, los zapatos se emparejaban según su estado y los utensilios domésticos se agrupaban según el material de fabricación. Objetos religiosos judíos, como rollos de la Torá o talitot, eran apartados para su destrucción. Los alimentos preservados se destinaban al consumo de los guardias o se enviaban a Alemania. Los artículos de mayor valor recibían tratamiento especial. Joyas, relojes, marcos dentales de oro y monedas eran empaquetados para ser enviados al Reichsbank en Berlín. Prendas de piel y tejidos finos se reservaban para oficiales de las SS y sus familias. Los documentos personales se incineraban tras extraer información útil para la administración. La magnitud del saqueo superaba la capacidad de los almacenes. Cada transporte aportaba toneladas de bienes que llenaban barracones enteros con montañas de zapatos, pilas de gafas, juguetes infantiles, instrumentos musicales y libros en múltiples idiomas. Para los oficiales de las SS, esta acumulación representaba un recurso económico adicional que complementaba sus ingresos. Las condiciones laborales en Canadá diferían de otros comandos. El trabajo se realizaba bajo techo, lo que protegía del clima extremo. Además, los prisioneros tenían acceso a ropa más abrigada y calzado en buen estado, extraídos de las maletas. Los alimentos encontrados, embutidos, conservas, chocolate o pan, podían significar una ventaja para sobrevivir, aunque su consumo estaba estrictamente prohibido y podía castigarse con la muerte. En la práctica, muchos guardias toleraban pequeños hurtos porque ellos mismos participaban del saqueo y seleccionaban objetos valiosos para enviarlos a sus familias o venderlos en mercados paralelos. El trabajo en Canadá también exponía a los prisioneros a una dimensión particular del exterminio. Cada objeto manipulaba la memoria de una persona que probablemente había sido asesinada horas antes. Fotografías mostraban familias que ya no existían, juguetes
evidenciaban la presencia de niños que habían sido enviados a las cámaras de gas, y objetos religiosos confirmaban la destrucción de comunidades enteras. Elena se integró gradualmente en la rutina de clasificación. Revisaba maletas, separaba prendas, buscaba objetos ocultos en costuras y organizaba materiales según las categorías. El control era estricto. Los supervisores verificaban que nada escapara al dominio de las SS y los prisioneros sorprendidos ocultando artículos eran castigados con severidad extrema, incluidas ejecuciones públicas. La dinámica de Canadá implicaba una interacción más frecuente entre guardias y prisioneros. Los oficiales supervisaban de cerca el proceso y en ocasiones establecían conversaciones con algunos internos. Esta proximidad generaba tanto riesgos como oportunidades. Un gesto podía atraer un castigo inmediato o proporcionar algún grado de protección. El 30 de octubre de 1942 se organizó una presentación musical dentro del campo. Con motivo del cumpleaños de un oficial, prisioneros con habilidades artísticas fueron obligados a actuar. Elena, reconocida por su voz desde su juventud en Humené, fue seleccionada para cantar en alemán. Su interpretación llamó la atención de uno de los supervisores de Canadá, que le pidió repetir la canción al finalizar. Ese oficial era Franz Wunsch, un SS Unterscharführer austríaco de 20 años, nacido en 1922 en Drassenhofen, cerca de la frontera checoslovaca. Tras ser herido en el frente oriental, había sido destinado a Auschwitz como parte del personal de vigilancia. Su presencia diaria en los almacenes lo mantenía en contacto con las prisioneras asignadas a la clasificación. La breve interacción durante aquella actuación musical marcó el inicio de un contacto que más tarde tendría consecuencias significativas. Para Helena, un miembro de las SS representaba la autoridad del sistema que la había despojado de su libertad. Para Wunsch, ella se distinguió de alguna manera entre las centenares de prisioneras bajo su supervisión. Ese intercambio inicial se convirtió en un punto de inflexión dentro de la rutina de Canadá, donde la cercanía entre guardias e internas podía derivar en dinámicas imprevistas. El guardia y la prisionera, un vínculo prohibido en el corazón del exterminio. Franz Wunsch había crecido en Drassenhofen durante los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, en un contexto de inestabilidad económica y agitación política. Su familia pertenecía a la clase trabajadora rural y adoptó progresivamente ideas nacionalistas alemanas que circulaban en la región. La anexión de Austria al Tercer Reich en marzo de 1938 fue recibida con entusiasmo por gran parte de la población, en especial entre jóvenes que la percibieron como una oportunidad de participar en lo que se presentaba como un renacimiento nacional. En 1940, con 18 años, Wunsch ingresó en las SS. El proceso de selección combinaba criterios físicos, raciales e ideológicos, seguidos de un entrenamiento militar intensivo y un adoctrinamiento basado en la doctrina nacionalsocialista. La formación insistía en la obediencia absoluta al Führer, la disciplina estricta y la identificación de los enemigos del Reich. En junio de 1941, tras el inicio de la invasión alemana de la Unión Soviética, Wunsch fue destinado al Frente Oriental. La campaña resultó más prolongada y brutal de lo previsto. El invierno ruso, la resistencia del Ejército Rojo y la extensión del frente desbordaron a las tropas alemanas. Durante esta etapa, Wunsch sufrió una herida en la rodilla que lo inhabilitó para el combate activo. En lugar de licenciarlo, fue transferido al sistema de campos de concentración, donde se requería personal de vigilancia y administración. Su destino fue Auschwitz, que se expandía aceleradamente para convertirse en el mayor complejo de exterminio del Tercer Reich. Los guardias recibían instrucciones precisas para mantener el orden, supervisar los trabajos forzados, participar en selecciones y controlar instalaciones como crematorios y almacenes. Dentro de Auschwitz, Wunsch fue asignado al área de Canadá, responsable de clasificar los bienes confiscados a los deportados. Esta función lo mantenía en contacto directo con las prisioneras que realizaban esas tareas. Además de supervisar la clasificación, participaba en selecciones realizadas en la rampa, decidiendo quién iría al trabajo y quién sería enviado a la muerte inmediata, así como en castigos disciplinarios contra internos que incumplían órdenes. Tras la actuación musical del 30 de octubre de 1942,
Wunsch comenzó a buscar a Elena durante sus rondas de supervisión. Inicialmente los encuentros se producían en el marco de sus funciones, pero con el tiempo adquirieron un carácter más personal. Le hacía preguntas sobre su origen, le pedía detalles sobre su trabajo o le solicitaba que cantara fragmentos de canciones cuando otros guardias no estaban presentes. Con el paso de las semanas, Wunsch manifestó un interés más explícito. Entregaba a Elena notas en las que expresaba atracción hacia ella y le proporcionaba favores concretos: raciones adicionales de comida, ropa más adecuada para el frío o parte de los paquetes que recibía de su madre en Austria. Estos gestos constituían infracciones claras dentro del reglamento del campo, ya que los guardias tenían prohibido establecer vínculos personales con prisioneros. No obstante, Wunsch continuó asumiendo riesgos considerables dentro de la jerarquía de las SS. Para Helena, los acercamientos iniciales generaban temor y desconfianza. Conocía la brutalidad de los guardias y comprendía que aceptar favores podía ser interpretado como colaboración por sus compañeras, despertando sospechas peligrosas. Al mismo tiempo, rechazar directamente a un oficial podía derivar en represalias inmediatas. La relación se desarrolló en medio de esta tensión constante. Wunsch no se limitaba a intervenir en favor de Helena. En algunas ocasiones intercedió por sus compañeras, retrasando castigos o consiguiendo asignaciones de trabajo menos riesgosas. Entre las prisioneras, estos episodios generaban reacciones ambivalentes. Unas veían en Helena un posible canal de ayuda, otras la consideraban con recelo. El dilema para Helena era permanente. Los alimentos adicionales y la ropa de abrigo aumentaban sus probabilidades de supervivencia en un contexto de hambre crónica y fríos extremos. Sin embargo, aceptar ese apoyo significaba depender de alguien que participaba directamente en el sistema que había destruido a su familia. Con el tiempo, su actitud hacia Wunsch adquirió matices de ambigüedad. Recordaba la muerte de sus padres en las cámaras de gas y la de su hermano al intentar escapar de la alambrada electrificada. Al mismo tiempo, percibía en Wunsch un comportamiento diferente al de otros guardias, menos marcado por la violencia inmediata, aunque igualmente integrado en la estructura represiva. Los testimonios coinciden en señalar que el vínculo no incluyó contacto físico íntimo. Las condiciones del campo lo hacían casi imposible. Los barracones estaban siempre vigilados, las prisioneras dormían hacinadas y los movimientos hacia zonas de oficiales eran controlados. La relación se sostuvo a través de conversaciones breves, intercambios de notas y pequeños obsequios. Wunsch llegó a asumir riesgos adicionales. Cuando Helena contrajo tifus, enfermedad generalmente fatal en Auschwitz, él la ocultó en los almacenes y le proporcionó cuidados básicos hasta que se recuperó. También le entregaba parte de los alimentos enviados por su madre, renunciando a beneficios personales poco comunes entre guardias de campo. La atención especial no pasó desapercibida. En Auschwitz, cualquier desviación del protocolo generaba sospechas. Helena fue interrogada bajo acusación de mantener una relación prohibida con un miembro de las SS. Los interrogadores ejercieron amenazas de ejecución inmediata si confesaba. Buscaban pruebas de contacto íntimo, lo cual habría constituido una infracción grave de las normas raciales del Reich. Helena negó toda acusación y sostuvo su versión bajo presión. Su negativa fue decisiva. Una confesión habría significado su ejecución y el procesamiento de Wunsch. La ausencia de pruebas directas y la discreción con que él manejó sus acciones permitieron que la investigación no prosperara. Helena regresó a su trabajo en Canadá, debilitada por el interrogatorio pero con vida. El episodio alteró las percepciones internas entre prisioneras. Algunas veían en Helena una posible vía de acceso a beneficios o protección. Otras se distanciaban por temor a ser asociadas con ella. En adelante, Wunsch extremó las precauciones, tratándola públicamente como a cualquier interna, pero manteniendo en privado la dinámica de ayuda y favores. Durante aproximadamente 2 años, Helena logró evitar selecciones y sobrevivir a enfermedades y condiciones extremas que costaron la vida a miles de prisioneros mensualmente. La protección de Wunsch no eliminaba el riesgo, pero generó un margen de seguridad relativa en un entorno dominado por la muerte sistemática. Entre la vida y la muerte, la decisión que marcó un destino.
En 1944, Auschwitz-Birkenau funcionaba a plena capacidad. La ocupación alemana de Hungría en marzo había desencadenado deportaciones masivas que llevaban diariamente a miles de personas hacia el complejo. Cada transporte representaba un flujo constante de trenes descargando familias enteras en la rampa de selección. Para Elena, que acumulaba ya más de 2 años en el campo, estos arribos se habían convertido en una rutina aterradora pero conocida. En octubre, entre los deportados de un convoy procedente de Eslovaquia, Elena supo que estaba su hermana Rosika con sus 2 hijos, una niña de 9 años y un bebé recién nacido. La información le llegó a través de prisioneras que trabajaban cerca de la rampa y habían reconocido el apellido familiar durante el registro inicial. Elena comprendió de inmediato las implicaciones. Las mujeres con niños pequeños eran enviadas directamente a las cámaras de gas. Las selecciones seguían criterios establecidos. Los médicos de las SS, entre ellos Josef Mengele, dividían a los recién llegados en grupos según su capacidad de trabajo. Adultos jóvenes y en buen estado eran destinados a los barracones para trabajos forzados. Ancianos, enfermos y mujeres con hijos pequeños eran enviados a la muerte inmediata. Los menores de 14 años rara vez sobrevivían al proceso inicial. Al recibir la noticia, Elena abandonó su puesto en Canadá y corrió hacia el área de los crematorios. Intentó alcanzar a su hermana y a los niños antes de que fueran conducidos al interior del edificio. Gritó el nombre de Rosika y pidió unirse a ellos, declarando que prefería morir junto a su familia. La escena ocurrió frente a otros prisioneros y guardias, lo que constituyó una violación evidente de las reglas del campo. El simple hecho de abandonar su puesto o alterar el orden durante un procedimiento de exterminio podía significar la ejecución inmediata. Franz Wunsch, informado de la llegada de la hermana de Elena, acudió al lugar. Para justificar su intervención ante los presentes, comenzó a golpearla públicamente. En medio de los golpes le susurró el nombre de su hermana para confirmarlo. Elena respondió que Rosika había llegado con 2 niños y que cualquier intento de salvarlos sería inútil. Wunsch reaccionó con rapidez. Explicó que los menores no podían permanecer en el campo, pero que aún era posible apartar a la madre si se actuaba de inmediato. Se dirigió entonces al oficial encargado de esa selección y argumentó que necesitaba una prisionera adicional para trabajos en Canadá. Bajo este pretexto logró separar a Rosika del grupo destinado a la cámara de gas. La intervención tuvo éxito porque ocurrió antes de que el procedimiento hubiera concluido. Los niños no pudieron ser salvados. La niña de 9 años y el bebé recién nacido fueron asesinados junto con el resto del grupo. La autoridad de Wunsch como SS Unterscharführer no alcanzaba para modificar la regla que condenaba automáticamente a los menores. Rosika, sin embargo, fue asignada al comando de clasificación y se reencontró con Elena tras años de separación. El rescate parcial generó en Elena una experiencia contradictoria. Había recuperado a su hermana gracias a Wunsch, pero al precio de perder a sus sobrinos. La escena frente al crematorio quedó grabada como muestra de los límites y posibilidades de la relación con el guardia austríaco. El incidente no pasó inadvertido. La relación entre Helena y Wunsch ya había generado sospechas y su intervención en un proceso de exterminio incrementó las tensiones. Los rumores sobre trato preferencial circularon entre el personal del campo y Elena fue nuevamente detenida para interrogatorio. El procedimiento fue más severo que en ocasiones anteriores. Durante varios días soportó violencia física, privación de alimentos y amenazas contra su hermana recién salvada. Los interrogadores buscaban una confesión de relación íntima que justificara su ejecución y el procesamiento de Wunsch por violar las leyes raciales. Elena mantuvo su negativa en todo momento. Sostuvo que cualquier trato recibido era resultado de su eficiencia en el trabajo de clasificación. Entendía que admitir otra cosa significaba la muerte inmediata para ambas hermanas y para Wunsch. Paralelamente, Wunsch fue interrogado por sus superiores. Explicó que su intervención en el crematorio había respondido a necesidades operativas de trabajo y negó motivaciones personales. Mantuvo una versión coherente con la de Elena, lo que dificultó a los investigadores obtener pruebas. La falta de evidencias directas y las versiones coincidentes permitieron que la investigación se cerrara sin condena, aunque la vigilancia sobre ambos se intensificó.
Elena regresó a Canadá debilitada por los interrogatorios, pero viva. El reencuentro con Rósica estuvo marcado por la alegría de la supervivencia y el dolor irreversible por la pérdida de los niños. Entre las prisioneras, el episodio generó nuevas percepciones. Algunas veían en Elena una posible fuente de protección, otras mantenían distancia por temor a verse comprometidas. La dinámica con Wunsch continuó bajo estricta discreción. Ambos comprendían que un error podía reactivar investigaciones que ya habían estado a punto de acabar con ellos. El episodio del crematorio reveló con claridad los límites de la influencia que Wunsch podía ejercer. Había logrado salvar la vida de Rósica, pero no había podido evitar la muerte de los menores. Para Elena, esa experiencia definió el marco en el que su relación con el guardia podía operar. Ayudas puntuales y discretas, siempre dentro de un sistema que mantenía su lógica fundamental de exterminio. El colapso del Reich, despedida en las sombras de Auschwitz. Durante 1944, el curso de la guerra se inclinó de forma decisiva. La derrota alemana en Stalingrado y el retroceso constante en el frente oriental empujaron al sistema de campos de concentración hacia una etapa de máxima explotación y, al mismo tiempo, de colapso organizativo. Auschwitz recibió durante aquellos meses un número creciente de deportaciones que saturaron su capacidad. Entre mayo y julio, la ocupación alemana de Hungría derivó en la llegada de cientos de miles de judíos, intensificando el ritmo de exterminio. El aumento de prisioneros generó tensiones internas. Un grupo de Sonderkommando, judíos forzados a trabajar en los crematorios, planificó una rebelión. Mujeres prisioneras introdujeron pequeñas cantidades de pólvora desde una fábrica de armamento en Monowitz, transportándola ocultamente en sus ropas. El 7 de octubre de 1944, el levantamiento se materializó. Los Sonderkommando del Crematorio 4 atacaron con herramientas improvisadas, incendiaron parte de las instalaciones y mataron a varios guardias. La sublevación fue sofocada en pocas horas mediante refuerzos armados. Aproximadamente 450 prisioneros fueron asesinados durante la represión inmediata. La respuesta del campo se extendió en las semanas siguientes. Cientos de internos sospechosos de simpatizar con la rebelión fueron fusilados públicamente. Las mujeres involucradas en el contrabando de pólvora, entre ellas Roza Robota, fueron torturadas y finalmente ahorcadas en enero de 1945 frente a miles de prisioneros. Las ejecuciones sirvieron como advertencia explícita sobre las consecuencias de cualquier intento de resistencia. En los últimos meses de 1944, las condiciones en Auschwitz se deterioraron aún más. El avance del Ejército Rojo interrumpió las líneas de suministro. Las raciones se redujeron a niveles mínimos, sopa casi líquida y pan en fracciones cada vez menores. El invierno entre 1944 y 1945 resultó particularmente duro, con temperaturas muy por debajo de 0 grados. Sin combustible ni ropa adecuada, la mortalidad aumentó de manera drástica. Epidemias de tifus, disentería y tuberculosis se propagaron con rapidez entre prisioneros debilitados por años de hambre. El sistema médico colapsó y los enfermos eran dejados morir en sus literas, acumulándose los cuerpos antes de ser retirados. Elena había logrado sobrevivir más de 2 años en esas condiciones. Su trabajo en Canadá le había permitido acceder a recursos adicionales, y la protección discreta de Franz Wunsch seguía proporcionándole ventajas limitadas, aunque incluso los guardias se veían afectados por la escasez general. Wunsch era consciente de que la situación militar alemana era insostenible. Rumores sobre evacuaciones y destrucción de pruebas circulaban abiertamente. Algunos oficiales preparaban su huida, pero el campo continuaba funcionando hasta las últimas semanas. En enero de 1945 se organizó la evacuación de decenas de miles de prisioneros. Las llamadas marchas de la muerte se realizaron bajo temperaturas extremas, sin alimentos ni abrigo adecuados. El 18 de enero, alrededor de 60.000 prisioneros fueron obligados a caminar hacia el interior del Reich. Muchos murieron en el trayecto por agotamiento, congelamiento o ejecución inmediata al no poder mantener el paso. Antes de esta evacuación, Wunsch buscó a Elena en secreto dentro de los almacenes de Canadá.
Le comunicó que había hecho cuanto estaba en su mano para protegerla y le expresó sentimientos personales desarrollados durante más de 2 años de contacto. Fue una despedida íntima. Ambos comprendían que probablemente no volverían a verse. Elena permaneció en Auschwitz entre los prisioneros demasiado débiles para ser evacuados. Aproximadamente 7.000 quedaron atrás, en su mayoría enfermos o incapaces de caminar largas distancias. Los guardias se retiraron dejando esas personas en el campo. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó Auschwitz. Encontraron a los supervivientes en condiciones críticas, desnutridos, enfermos y con secuelas visibles de años de maltrato. Descubrieron además almacenes repletos de pertenencias saqueadas y restos de crematorios parcialmente destruidos. Elena fue liberada ese día con un estado físico muy deteriorado tras casi 3 años de cautiverio. Los médicos soviéticos y organizaciones de ayuda improvisaron hospitales para atender a los liberados. La liberación no significó el fin inmediato del sufrimiento. Muchos murieron en las semanas posteriores por enfermedades avanzadas. Los que sobrevivieron enfrentaron la dificultad de reintegrarse en un mundo radicalmente transformado. Para Elena, el final del campo marcó el inicio de un proceso de reconstrucción marcado por la pérdida. Sus padres habían sido asesinados en las cámaras de gas, su hermano había muerto electrocutado en un intento de fuga y sus sobrinos habían sido ejecutados en el crematorio. Solo ella y Rósica sobrevivían de la familia de Júmené. La experiencia de la liberación estuvo marcada por una mezcla de alivio y peso emocional. Haber sobrevivido contrastaba con la memoria de quienes no lo lograron. Entre esos recuerdos permanecía también la figura de Franz Wunsch, cuya protección había contribuido a su supervivencia dentro de un sistema que, en esencia, había sido diseñado para destruirla. Los soviéticos documentaron las condiciones encontradas y recogieron testimonios de los prisioneros. Elena declaró parte de su experiencia, aunque evitó detallar su vínculo con el guardia austriaco. Durante las primeras semanas posteriores a la liberación, su prioridad fue recuperar fuerzas y adaptarse a la nueva realidad. La separación definitiva de Wunsch coincidía con el derrumbe del Tercer Reich, marcando un punto final en esa etapa de su vida y dejando abierta la incógnita sobre lo que le esperaba fuera de Auschwitz. El eco del pasado, Viena, 1972. Tras pasar varias semanas bajo atención médica en Polonia, Elena y su hermana Rósica se trasladaron en el verano de 1945 al Mandato de Palestina. Se establecieron entre comunidades de supervivientes que buscaban recomenzar en Tierra Santa. Elena adoptó el nombre hebreo de Zipora Tahori, contrajo matrimonio con David Tahori, un activista sionista, y formó una familia con 2 hijos. La adaptación a la nueva sociedad implicó un proceso de reconstrucción personal marcado por el silencio. Durante años evitó relatar los detalles de Auschwitz, incluso a su familia más cercana. Muchos supervivientes en Israel compartían esa actitud. La prioridad colectiva consistía en construir el presente y el futuro, dejando en segundo plano el pasado europeo. Elena se integró en esta dinámica y asumió su identidad de esposa y madre como central, manteniendo los recuerdos del campo en la esfera privada. Ocasionalmente recibió correspondencia desde Europa. Las cartas provenían de Franz Wunsch, quien había conseguido su dirección a través de la Cruz Roja Internacional. En ellas expresaba su deseo de mantener contacto y conocer sobre su vida. Elena nunca respondió. Mientras tanto, Wunsch se había reintegrado en Austria. Se estableció en Viena, contrajo matrimonio, formó familia y trabajó como técnico industrial. Llevó una existencia aparentemente normalizada, aunque persistió en sus intentos de comunicarse con Elena, evidencia de que su experiencia en Auschwitz había dejado una marca permanente. Durante las décadas de 1950 y 1960, Austria y Alemania iniciaron juicios contra antiguos miembros de las SS. Los procesos de Frankfurt en 1963 habían sentado precedentes importantes para la persecución de crímenes cometidos en Auschwitz. En 1972, la justicia austríaca abrió un procedimiento contra Wunsch. Las acusaciones incluían homicidio y maltrato de prisioneros, basadas en testimonios de supervivientes y documentación administrativa.
Algunos testigos afirmaron que Wunsch había disparado contra un prisionero griego durante la rebelión del 7 de octubre de 1944. Otros recordaban actos de violencia hacia prisioneros masculinos. Sin embargo, también existían testimonios que mencionaban un comportamiento distinto hacia determinadas mujeres, en particular tras establecer contacto con Elena. Estas contradicciones añadieron complejidad al proceso. La defensa intentó construir la imagen de un funcionario del campo sin responsabilidad directa en asesinatos que en ocasiones incluso había prestado ayuda. En este contexto, el testimonio de Elena adquirió relevancia. La esposa de Wunsch llegó a escribirle personalmente a Israel, rogándole que viajara a Viena para declarar. Elena recibió la petición con sentimientos contradictorios. Aceptar significaba hablar públicamente de experiencias que había mantenido en silencio durante más de 25 años e incluir aspectos de su relación con un guardia que nunca había compartido ni con su familia. Finalmente decidió viajar, considerando que tenía la obligación moral de relatar lo que había presenciado. El regreso a Europa fue su primera visita desde 1945. La ciudad de Viena, transformada en las décadas posteriores a la guerra, despertó recuerdos latentes. En el tribunal compareció como testigo de la defensa. Tenía 50 años, estaba casada, era madre de 2 hijos y había construido una vida estable en Israel, en marcado contraste con la joven prisionera que había sido en Auschwitz. Su declaración se desarrolló con tono sobrio y controlado. Explicó que Wunsch le había proporcionado alimentos adicionales, ropa y protección frente a situaciones de peligro. Relató el episodio en que salvó a su hermana Rósica, apartándola de la fila hacia la cámara de gas. Reconoció que su supervivencia había dependido en parte de esos gestos. A la vez, confirmó haber presenciado actos de violencia por parte de Wunsch, su participación en selecciones que enviaban a miles de personas a la muerte y su brutalidad hacia prisioneros masculinos. Su testimonio mostró una imagen ambivalente. Un guardia integrado en la maquinaria de exterminio, pero que en circunstancias específicas había protegido a algunas prisioneras. Durante su testimonio, Elena evitó mirar a Wunsch directamente. Habló con frases concisas y sin mostrar emociones evidentes. Al recordar la muerte de sus sobrinos, su voz se quebró y debió interrumpir su relato. En ese momento, Wunsch lloró en la sala. La defensa utilizó esa reacción como argumento de remordimiento. Presentó a Wunsch no como un criminal despiadado, sino como un hombre atrapado en circunstancias extremas. La fiscalía, en cambio, presentó documentos y múltiples testimonios que confirmaban su implicación en actos de violencia. El dilema planteado por el testimonio de Elena era claro: gratitud hacia un guardia que le había salvado la vida y a la vez memoria precisa de su participación en un sistema criminal. El tribunal evaluó las pruebas durante semanas. Finalmente, Wunsch fue absuelto. La sentencia se justificó en la falta de pruebas directas de asesinatos cometidos personalmente y en disposiciones legales sobre prescripción. Tras el juicio, Elena regresó a Israel de inmediato. Consideraba haber cumplido con su deber moral al declarar lo que sabía sin omitir la contradicción de su experiencia. Nunca volvió a mantener contacto con Wunsch ni a intervenir en asuntos judiciales relacionados con él. Su testimonio quedó archivado como registro permanente de una historia que vinculaba a víctima y perpetrador en un vínculo tan improbable como real, reflejo de las complejidades que persistían incluso décadas después del fin de la guerra. El último eco, lo que quedó después del genocidio. Elena Citronova falleció el 4 de junio de 2007 en Tel Aviv, Israel, a los 84 años. Había vivido más de 6 décadas desde su liberación de Auschwitz, tiempo durante el cual formó una familia, trabajó y fue testigo de las transformaciones de la sociedad israelí. Su muerte fue registrada en medios locales e internacionales que recordaron su historia particular en el marco del Holocausto. Franz Wunsch murió el 23 de febrero de 2009 en Austria, a los 86 años. Pasó sus últimos años en Viena con su familia, en una vida discreta y sin nuevos procesos judiciales tras su absolución en 1972. Su fallecimiento tuvo menor repercusión pública, mencionado principalmente en contextos de investigación histórica sobre Auschwitz.
La distancia temporal entre ambas muertes cerró definitivamente una historia que había unido sus destinos durante un período específico de la Europa del siglo XX. Desde el juicio de 1972 hasta sus fallecimientos, no mantuvieron contacto. Sus trayectorias posteriores se desarrollaron en países distintos, dentro de contextos sociales separados. La singularidad de su caso atrajo la atención de investigadores, documentalistas y creadores. Representaba un episodio excepcional que no encajaba fácilmente en las categorías habituales de víctimas y perpetradores. En el ámbito académico, fue analizado bajo el concepto de zona gris, formulado para describir espacios de ambigüedad moral donde supervivencia, poder y decisiones individuales generaban dinámicas difíciles de clasificar como resistencia o colaboración. En 2005, la cadena británica BBC incluyó la historia en su serie documental Auschwitz, The Nazis and the Final Solution, presentando testimonios de supervivientes y documentos del juicio de 1972. La producción subrayó la complejidad del vínculo, evitando interpretaciones simplificadoras. En 2015, el compositor tailandés Somtao Sucharit-kul estrenó la ópera Elena Citronova, inspirada directamente en esta historia. La obra exploró en lenguaje musical los temas de supervivencia, culpa y redención en circunstancias extremas. Representada en distintos países europeos, generó debates sobre los límites de la representación artística del Holocausto y la tensión entre memoria histórica y recreación cultural. Estas producciones mantuvieron viva la memoria de Elena y Franz, pero también abrieron discusiones sobre las formas de transmitir experiencias traumáticas. Algunos críticos alertaron sobre el riesgo de romantizar aspectos de la tragedia, mientras que otros defendieron la necesidad de explorar la complejidad humana, incluso en los escenarios más deshumanizantes. Dentro de la familia de Elena, la información sobre su relación con Bunch se conoció principalmente después de su muerte, a través de documentos y materiales de archivo. Sus descendientes accedieron a su testimonio en el juicio de 1972, conservado en Viena, que constituye el registro más completo de su versión sobre los hechos en Auschwitz. Ese archivo judicial ha servido de fuente para estudios académicos centrados en la experiencia de mujeres en campos de concentración, las dinámicas de poder entre guardias y prisioneros y los mecanismos de supervivencia en contextos de aniquilación sistemática. En Austria, la absolución de Bunch fue parte de un patrón más amplio de dificultades legales en el procesamiento de crímenes de guerra décadas después de su comisión, debido a limitaciones probatorias y disposiciones sobre prescripción. En Israel, la historia circuló entre comunidades de supervivientes como ejemplo de la diversidad de experiencias que marcaron la resistencia a la exterminación. Mostraba cómo la supervivencia podía depender de circunstancias imprevisibles, decisiones individuales o vínculos establecidos en medio del genocidio. La representación de esta experiencia plantea interrogantes persistentes sobre cómo las sociedades contemporáneas comprenden y transmiten la memoria del Holocausto. El caso de Elena y Franz introduce elementos de ambigüedad que dificultan narrativas lineales, sin disminuir la magnitud del exterminio ni su carácter planificado. También ha sido objeto de interés en estudios psicológicos, que lo analizan como ejemplo de las contradicciones que podían coexistir en un mismo individuo. La capacidad de establecer vínculos personales al mismo tiempo que se participaba en la maquinaria de exterminio. Para la historiografía, la experiencia de Elena recuerda que incluso dentro de un sistema diseñado para la aniquilación total, existieron variaciones individuales que afectaron destinos particulares. Estas excepciones no alteran el carácter industrial y planificado del genocidio, pero añaden complejidad a su comprensión. La muerte de Elena en 2007 y la de Bunch en 2009 cerraron una historia iniciada en octubre de 1942 con una actuación musical en Auschwitz. Sus nombres quedaron vinculados en archivos judiciales, documentales y obras artísticas, no por voluntad propia, sino por las circunstancias que los unieron en el escenario más violento del siglo XX. Hoy su historia se cita en ámbitos académicos, educativos y culturales como ejemplo de las complejidades humanas surgidas incluso en entornos de deshumanización absoluta.
Su legado forma parte de la memoria colectiva del Holocausto y continúa planteando preguntas sobre los límites de la crueldad y la persistencia de la humanidad en condiciones extremas.